Bien, comenzamos con la segunda parte de la unidad 3, estado ácido-base. Bien, a diario ingerimos alimentos, agua, y esto genera un proceso metabólico dentro de nuestro medio interno que como resultado va a formar ácidos fijos, principalmente dióxido de carbono. ¿Por qué el dióxido de carbono es el principal? Porque tiene la capacidad de poder combinarse con el agua para transformarse en ácido carbónico. Esto lo que genera es una concentración de iones de hidrógeno dentro del nivel plasmático, ¿sí? Esta concentración de iones de hidrógeno o de hidrogeniones de la sustancia se denomina pH o potencial hidrogenión, que va a medir la acidez o la alcalinidad en la sustancia. Esta acidez o alcalinidad se mide en una escala de 0 a 14. En el medio, o sea, en 7, lo que tenemos es un pH neutro. No es ni ácida ni alcalina la sustancia. A medida que se acerca hacia el 14, va a ser más alcalina, a medida que aumenta el pH, y a medida que disminuye, va a ser más ácida. Si esta relación de los iones de hidrógenos, que está determinada por la relación que hay entre el ácido carbónico y el bicarbonato generado, que en general esto suele existir 20 partes de bicarbonato por cada parte de ácido carbónico, se produce una alteración en los iones de hidrógeno, lo cual va a provocar distintas alteraciones del medio interno. Ahora, existen sistemas amortiguadores extracelulares. Este tipo de sistemas a veces se pueden desequilibrar y en general están regulados por los riñones y los pulmones. ¿Cómo medimos esta relación ácido-básica? A través de los gases arteriales. Entonces, estos mecanismos homeostáticos, como los riñones, son los que regulan la concentración de bicarbonato en el líquido extracelular, regeneran los iones de bicarbonato y a su vez pueden retener o excretar tanto iones de bicarbonato como de hidrógeno. Otro sistema buffer son los pulmones, que están controlados por el bulbo raquídeo, y estos controlan tanto el nivel de bicarbonato como de dióxido de carbono del líquido extracelular. ¿Cómo actúan los pulmones? Pueden retener o eliminar dióxido de carbono para regular esta relación de ácido carbónico y bicarbonato. Existen 4 trastornos fundamentales del medio interno: acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria. Bien, la acidosis metabólica se caracteriza por tener un pH bajo, o sea, menor a 7,35 miliequivalentes, y una concentración reducida de bicarbonato. Esto puede estar causado por diarreas, insuficiencia renal temprana, fístulas intestinales, diuréticos, ureterostomías, los ayunos demasiado prolongados pueden ocasionarlos, la cetoacidosis diabética, la alimentación parenteral y algunos tipos de medicación como el cloruro de amonio, las aspirinas o ácido acetil salicílico y el sulfato ferroso. Serían causas de la acidosis metabólica. ¿Cómo se va a encontrar un paciente con acidosis metabólica? En general, este tipo de trastorno deprime el sistema nervioso central, por lo tanto va a provocar confusión, somnolencia, desorientación, son personas que se encuentran apáticas, estuporosas, tienen respiración de Kussmaul, que la respiración de Kussmaul es una respiración rápida y superficial. Es muy característica y no tiene profundidad, por lo tanto no va a ventilar adecuadamente la persona. Se van a encontrar con náuseas, vómitos, cefalea, la tensión arterial va a estar disminuida porque va a haber una vasodilatación periférica, la piel se va a encontrar fría y húmeda,
son pacientes que generalmente le provocan arritmias que pueden inducirle inclusive hasta el coma. ¿Cómo se va a realizar el diagnóstico de este trastorno? Bueno, a través de los gases arteriales. El bicarbonato se va a encontrar disminuido, por lo tanto va a ser inferior a 22 miliequivalentes por litro, y el pH va a ser menor a 7,35 porque va a estar cursando durante una acidez. Va a haber bajos niveles de potasio porque los van a eliminar, y lo que necesitan estos pacientes es electrocardiografía o monitoreo continuo, eliminar la causa que está originando este trastorno, mantener un plan de hidratación parenteral adecuado para reponer las pérdidas, que generalmente se le suele sumar bicarbonato para compensar, para tratar de eliminar esa acidez. Se administran fármacos alcalinizantes para tratar de corregir este trastorno, y en situaciones muy graves llegan a recibir tratamiento con hemodiálisis y diálisis peritoneal. ¿Qué cuidados de enfermería son necesarios en este tipo de pacientes? Un control de signos vitales estricto, generalmente suelen tener en las primeras horas controles cada 2 horas o 4 horas, sobre todo la tensión arterial, que va a estar muy disminuida, un balance hídrico estricto. Hay que valorar los niveles de conciencia, ya que puede estar deprimido el sistema nervioso central, mantener la hidratación adecuada, por lo tanto hay que colocar un acceso venoso periférico y mantenerlo permeable, realizar un monitoreo cardíaco continuo y la valoración de los signos neuromusculares como la debilidad, las arritmias e incluso un paro cardíaco. Y por supuesto registrar todas las actividades. Bien, la alcalosis metabólica es un trastorno clínico que se caracteriza por la elevación del pH, ¿sí? Y una concentración elevada del bicarbonato plasmático. La causa más frecuente suelen ser el vómito, la aspiración gástrica, la terapia diurética, como por ejemplo el excesivo consumo de furosemida, la administración excesiva de hormonas adrenocorticoides, la fibrosis quística, la ingesta de antiácidos que contienen bicarbonato generalmente suelen provocar este tipo de trastorno. Los signos y síntomas de un paciente con alcalosis metabólica son, en este caso se sobreexcita el sistema nervioso central, por lo tanto son pacientes que están irritables, que son agresivos, que pueden llegar a tener inclusive convulsiones y padecer tetania, contracciones musculares, arritmias y taquicardias, sobre todo auriculares, hormigueos en las extremidades, mareos, hipoventilación, disminución de la motilidad intestinal e inclusive hilio paralítico. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Obviamente que va a ser por gasometría arterial. El pH se va a encontrar elevado, va a ser mayor a 7,45 miliequivalentes y el bicarbonato va a ser mayor a 26 miliequivalentes. La presión parcial de dióxido de carbono se va a incrementar y los pulmones van a intentar retener dióxido de carbono. El tratamiento se basa en corregir la causa del trastorno que está originando esta alteración metabólica y se va a colocar un plan de hidratación parenteral y generalmente llevan suplemento de cloruro de potasio como para reponer las pérdidas ocasionadas. Los cuidados de enfermería son el control de signos vitales estricto, colocar y mantener un acceso venoso periférico permeable, obviamente controlar el balance hídrico, valorar el estado de conciencia debido a la alteración que les genera este tipo de trastornos a estos pacientes, brindarle medidas de seguridad para evitar lesiones en sí mismos, ya que son pacientes irritables y agresivos, y brindar confort. Obviamente registrar todas las actividades luego de finalizadas. Bien, vamos a los trastornos respiratorios.
Acidosis respiratoria. Es un trastorno clínico en el cual el pH se encuentra menor a 7,35 miliequivalentes y la presión parcial de dióxido de carbono se encuentra elevada, mayor a 42 milímetros de mercurio. El bicarbonato se puede encontrar variable. Lo que provoca este tipo de trastorno es una depresión del sistema nervioso central, por lo tanto va a ser provocado por una hipoventilación. Las causas de este tipo de trastorno pueden ser el edema agudo de pulmón, la aspiración de cuerpos extraños, atelectasias, las apneas del sueño, sobre todo en pacientes muy obesos, las neumonías, un neumotórax, la administración inadecuada de oxígeno, sobre todo en los pacientes con EPOC, el uso excesivo de sedantes y anestesia general, los traumatismos encefalocraneanos, el síndrome de Guillain-Barré y la poliomielitis. Bien, ¿cuáles son los signos y síntomas de este tipo de trastornos de la acidosis respiratoria? La hipercapnia, o sea, se eleva la presión parcial de dióxido de carbono, lo cual va a provocar un aumento de la frecuencia cardíaca y de la frecuencia respiratoria. Son pacientes hipertensos, se encuentran obnubilados, letárgicos, con cefaleas, porque tienen vasodilatación cerebral, van a tener náuseas, vómitos, papiledema y vasodilatación también en las conjuntivas, y también pueden llegar inclusive al coma. Por lo tanto, son pacientes que requieren vigilancia extrema. El diagnóstico también se realiza a través de la gasometría arterial. El tratamiento se va a basar en mejorar la ventilación, tratar de mantener la vía aérea despejada a través del uso de vasodilatadores. En caso de que lo esté originando una infección como la neumonía, se van a administrar los antibióticos correspondientes, y la oxigenoterapia, teniendo en cuenta que los pacientes que tienen EPOC y que se acostumbran a la hipercapnia no pueden resistir niveles altos de administración de oxígeno. Por lo tanto, hay que tener cuidado con el método para administrar oxígeno en ese tipo de pacientes. Los cuidados de enfermería, obviamente el control de signos vitales estricto, el balance hídrico, valorar la función respiratoria sobre todo, monitorear cardiológicamente, mantener la vía aérea despejada, colocar al paciente en una posición semi-Fowler, un acceso venoso periférico permeable, administrar la medicación, el oxígeno según las recomendaciones y registrar todas las actividades de enfermería. Por último tenemos la alcalosis respiratoria, que es un trastorno clínico que se caracteriza por un pH disminuido, por un pH elevado, mayor a 7,45, una presión parcial de dióxido de carbono menor a 38 milímetros de mercurio, y esto es consecuencia de una hiperventilación. ¿Qué puede causar esta hiperventilación? Pueden ser una ansiedad extrema, la hipoxemia, fármacos estimulantes del sistema nervioso central, la fiebre, el hipertiroidismo, las bacteriemias, los traumatismos del tronco del encéfalo, las meningitis y el embolismo pulmonar. Los signos y síntomas es la hiperventilación, que se encuentra caracterizada por respiraciones rápidas, no de Kussmaul, inestabilidad, el flujo cerebral sanguíneo va a estar disminuido, va a tener falta de concentración, vértigos, sudoración, hormigueo y adormecimiento de las extremidades, pérdida de conciencia y, como consecuencias graves, también taquicardia y arritmias auriculares y ventriculares. El diagnóstico va a ser a través de la gasometría arterial. Se administran plan de hidratación parenteral, sedantes para calmar los niveles de ansiedad y disminuir la hiperventilación, corregir el problema y tratar de educar al paciente en técnicas que mejoren su respiración. Los cuidados de enfermería, control de signos vitales estricto, balance hídrico estricto, valorar la función respiratoria, educación al paciente sobre este tipo de función respiratoria, cómo respirar mejor, valorar el estado de conciencia, tranquilizar al paciente, brindarle medios de seguridad, colocar un acceso venoso periférico y mantenerlo permeable, el monitoreo cardíaco debido a las arritmias que puede ocasionar y obviamente registrar todas las actividades.
Aquí tienen un resumen de este tipo de trastornos.